Ok. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Vamos a iniciar. Eh, Espero que no estar interrumpiendo un poquito de, de tos he tenido. Bueno, estaba mucho más enfermo, pero creo que podemos avanzar con la actividad del día de hoy. Revisando mi correo, sí, tengo ya tareas de ustedes. Quizás vamos a ir empezando por el último listado. Quinto Pinzón, Melanie Odalis. Yo mi cuadro aparte. Bueno, pues los iré llamando conforme aún he podido completar lo de la plataforma. Como les digo, el fin de semana la pasé casi que en cama y se me ha dificultado un poco. Bueno, Melanie Odalis, ¿está por ahí? Melanie Odalis, ¿no? Bueno, el grupo donde está Melanie Odalis, en cuestión de socialización de sus conclusiones, los voy a dejar fuera porque no me contestó Melanie. Yo soy, yo soy parte del grupo de Melanie. ¿Podría yo responder por ella? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que yo iba a nombrar a cualquiera del grupo para que me compartiera sus conclusiones? ¿Sí? ¿Qué pasó con Melanie? Bueno, No sé si tal vez probablemente tuvo problemas de conexión. ok. ¿Usted quién es? Yo soy Dalia Silva. Dalia. Ok, Dalia, coménteme un poco.
Bueno, yo sobre la conclusión, a lo que llegué en conclusión. No, a lo que llegaron en el grupo, cuénteme así rápidamente, ¿cómo les fue discutiendo esto de la gran dicotomía público-privada? Bueno, pues la verdad todos teníamos diferentes puntos de vista, entonces nos costó un poco estar de acuerdo, pero al final se concluyó más que todo en lo básico, que bueno, entre nuestra conclusión quedó que el Estado y cualquier otra sociedad organizada donde hay donde hay una esfera pública y no una esfera pública y no importa si es total o parcial, está caracterizada por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados. La esfera privada está caracterizada por las relaciones entre relaciones iguales o de coordinación. Sería más que todo lo que se habló un poco. ¿Qué significa para usted entre iguales o de coordinación? Bueno, pues iguales, yo creo que se refiere pues a similares, casos similares podría ser, y de coordinación serían de acuerdo o no. Bueno, yo creo que es importante diferenciar cada aspecto de lo que vamos a platicar a nivel del curso. ¿Sí? No me voy a extender un poco, pero lo voy a dejar aquí. Relación entre iguales, pero ustedes me están haciendo algo no dicotómico como combinación. Pero luego lo vamos a comentar yo ya cuando hayan hablado con los demás del grupo. Voy a buscar otro grupo. María de los Ángeles. Bueno, ya me subió, pero voy a abrir el grupo y vamos a preguntar por Cabrera Juárez. Carla Roxana. ¿Carla Juárez está? Carla Roxana. Bueno, Carla Roxana a la una, Carla Roxana a las dos. Licenciado, buenas tardes. Mi compañera Carla está esperando que lo acepten. Hay varios compañeros que no los han aceptado, disculpe. Permítame, quiero ver, ya admití a los últimos. Bueno, pensé que no era necesario admitirlos, pero creo que... Ah, sí, ahí vienen más. Ya. Uy, todavía hay varios usuarios queriendo unirse. Ya los acepté. Bueno, digo que ya no me quedan más. Como diría cierta cantante, no me queda más. Gracias, María Estefani, sí. Bueno, me mandaron del trabajo a hacerme hisopado, pero Félix de la zona 11 y no hay sistema. Espero que eso tos no sea nada grave. Bueno, ya nadie está pendiente de aceptar. Regreso entonces. Sí, estamos. Hoy sí voy con Carla Roxana. Hoy sí ya está, ¿no está? Buenas tardes, aquí estoy, licenciado. Ah,
Mucho gusto. Mucho gusto, igual. Bueno, pero ahora su cámara, si de repente la conozco. Yo que prender la cámara. Ay, así. Volvemos al tema de la discusión de esto de lo público y lo privado. Aquí hubo muchas dicotomías, muchos. Cuéntenme, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué ejemplos encontraron? ¿Qué hay de todo esto en el tema de lo público y lo privado, en la lectura que ustedes hicieron? Pues sí nos costó entender un poco el libro, pero yo, por lo que entendí, se refiere más al derecho público y privado, ¿verdad? Y la dicotomía se define entre los iguales y los desiguales. También estaba el tema de la ley y el contrato, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Ajá. Entonces nosotros hicimos las conclusiones y llegamos a una conclusión de que el estado de los iguales y los desiguales es una esfera pública que se caracteriza por la relación de gobernantes y gobernados, es decir, una relación entre desiguales, ya que uno gobierna y el otro obedece. De la economía... ¿Y eso es una relación de iguales? ¿Uno gobierna y el otro obedece? Ajá, algo así entendí. Bueno, creo que no estamos... Fíjense que cuando... Bueno, lo vamos a ampliar un poquito y lo vamos a discutir, pero realmente si alguien está gobernando y se está imponiendo y el otro está obedeciendo, no es una relación de iguales. Ajá, porque el tema sería entonces iguales y desiguales. ¿Sería una desigualdad, Milik? ¿Sí? Para mí sería una desigualdad. Claro, por eso es Sí, que licenciado, porque lo público busca la igualdad y lo privado obviamente busca el beneficio de ese grupo, esa sociedad. Bueno, pero aquí tenemos que saber enfocar realmente. No estamos hablando. Uh-huh. Pero si ustedes se dan cuenta, la sociedad civil es lo privado y la parte política es lo público, ¿sí? Ahora, o algo es público o algo es privado. Si nosotros vemos el universo de nuestra sociedad, de un estado, todos, o es parte de lo público o es parte de lo privado, ¿sí? Y aquí es en donde empezamos a definir esas partes de relaciones. Pero nosotros no podemos decir, quizás porque y eso ya llegando al final, y son las conclusiones que deberían ser más interesantes, pero no podemos hablar realmente de relación de iguales, ¿sí? Cuando hablamos en el tema público, ¿sí? Porque en el tema político, ¿sí? Los que tienen el poder tienen que ejercer una función coercitiva para que los otros obedezcan, ¿sí? Pues incluso ponía ejemplos incluso de la familia, el tema paternalista, si volvemos a los esquemas. Claro que ahora ya no es lo mismo, porque ahora muchos de los hijos ya no respetan a los papás y tampoco obedecen, pero se supone que hay una autoridad ahí, se supone, sí. Pero esa es una parte desde la relación en el espacio público, ¿sí? Y otra cosa es el tema privado, viéndolo desde una parte más económica. Pero puedes ir escuchando un poquito conclusiones de ustedes. Gracias, Carla Roxana. Lo importante era meternos mucho a la lectura. La lectura realmente nos hablaba, y claro, como decía, como que en esa dicotomía, o sea, haciendo como la relación, ¿sí? Nos metía en la discusión de las diferentes formas de comparar los dos conceptos,
tanto lo público como lo privado. Vamos a ver. Por ejemplo, Melik, yo en las conclusiones que nosotros hicimos como grupo podríamos poner el ejemplo entre el cielo y el infierno, por decirlo, algo así. Se ve muy en lo personal, ¿va? Claro. Pero ¿por qué dice usted el cielo y el infierno? Porque al final, si se da cuenta, o usted se va al cielo o se va al infierno, pero de los dos lados, uno está bien y el otro, usted es fatal, ¿va? Yo lo puse así, sencillo, ¿va? Va. ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Para mí el cielo es donde uno va y lo privado. En lo público y privado sería, en lo público para mí, en lo personal, es de que póngale lo público, somos gobernadores y gobernantes. ¿Ya? El gobernador es el que gobierna y tiene el Estado. Tal vez yo lo estoy parafraseando, o tal vez me estoy yendo un poquito más allá, ¿va? Y en el tema, así sencillo, yo lo vi así, ¿va? Pero usted me dice, bueno, hicimos nosotros lo público y lo privado, son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, no, alguien o es público o es parte de lo privado, no puede ser ambas cosas a la vez, pero usted me dice igual, el cielo y el infierno. Ahí estamos. Usted está poniendo ese público, en lo público es donde hay lo que acaba de explicar usted, donde tenemos el Estado, gobierno y sociedad. Para mí, lo personal. ¿Qué sería, el cielo o el infierno? Para ustedes. Ahí sería en lo público, llamémosle el cielo, si lo quiere ver así, ¿va? ¿Será posible? Y el infierno para mí es lo privado, ¿va? Porque caemos a la explotación, ¿va? ¿Será posible? Pero es al revés, compañero, creo que es al revés. ¿Por qué? Tal vez pues ahí si lo miramos desde el punto de vista... Mismo te estás confundiendo con, por ejemplo. Fíjense ustedes que según los conceptos, ¿sí? Lo privado se define a través de un contrato y uno marca en que va a ser la relación entre individuos. Y por eso es una relación entre iguales, ¿sí? Usted es un individuo, ¿sí? Con otro individuo. Entonces, en el ámbito privado, usted a través de un contrato define la condición en que van a estar, ¿sí? En el público es diferente, ¿sí? En el aspecto público hay un nivel de autoridad y un nivel, por eso gobernado y gobernantes. Entonces, ahí es una relación de desiguales, ¿sí? De desiguales. Mientras que en el espacio privado, se supone, es que no tenemos que ver un poquito, y aquí quizás es lo que nos está haciendo un poquito de confusión ideológica, ¿sí? No es la empresa privada por sí misma lo único privado, ¿sí? Sino que es la forma de ejercer derecho en el ámbito privado, ¿sí? O sea, tenemos que saber diferenciar esa parte. Viene la explotación. No, porque en el espacio privado usted define las reglas y está de igual a igual, ¿sí? No es que usted venga y diga aquí por siempre tiene que haber explotación. No. Ese no es la regla en principio, ¿sí? Porque tiene el derecho de poder definir la relación. Mientras que por el otro lado hay una ley impuesta, ¿sí? Y que usted lo puede discutir. Licenciado. Dígame. Disculpe, sí, solo que me estaba recordando que eso vimos el semestre pasado y dijeron un claro ejemplo. Y yo incluso lo dibujé así, dibujé que, por decir, en el lado público estaba el Estado y estaba un muñequito pequeño y otro grande. Y entonces el Estado era un muñeco mucho más grande que ellos dos que intervenía en esa situación. En cambio, por el lado privado era de que eran dos muñequitos del mismo nivel y de la misma categoría que podían decidir a qué acuerdo iban a llegar. Exactamente. Esa es un poquito la parte conceptual. Y decimos la parte conceptual no porque sea esa la realidad, ¿sí? Porque cuando nos vamos ya a la realidad de las situaciones y condiciones de cómo se dan las cosas, esa ya es la parte final del texto, si ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Pero quiero seguir recogiendo un poquito más, regreso a los grupos.
Dice, empieza con Sardis Georgina. Sardis Georgina, ¿está por ahí? Arriaga Escobar. Soy yo, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto igualmente. Coménteme, ¿cómo son ustedes? Pues también fue algo confuso llegar como a una conclusión exacta, pero se me va a entrecortar la voz por los nervios, pero bueno, en sí ya se habla de que llegamos de que el universo sí está dividido entre dos esferas, que es el público y el privado, que es el público y el privado, en el cual está el derecho privado, ese que se puede definir como no público, y uno es definido como negativamente. Se delimitan mutuamente en el sentido que la esfera pública llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversa. El público se creó después de la privada y el derecho privado es acompañado por una afirmación de la supremacía del primero sobre el segundo, puesto que el derecho público no puede ser modificado por pactos entre los demás privados. Ya, ahora, parte de la lectura habla de la publicitación de lo privado y la privatización de lo público. ¿Qué piensan al respecto? Podría responder, podría repetir la pregunta. Es que tengo una mala señal, la verdad. Entonces, si podría repetirla, por favor. Al final se habla de la publicitación de lo privado y la privatización de lo público. ¿Cómo ven esa parte? ¿Sí me escuchó? Pues en sí que la privatización es mala porque beneficiaría a pocas personas. No sé si está en lo correcto. Bueno, no. Aquí no hay correcto e incorrecto, es en función de su consideración y en lo que usted argumenta. ¿Sí? Y un abogado no tiene que decir si es correcto o es incorrecto, va a defender su punto de vista porque lo va a argumentar. ¿Sí? Entonces usted cree más en la publicitación de lo privado, hacer público lo privado, que hacer privado. ¿Eso entendí? Pues como dice lo privado, no da beneficio a los demás, solo tienen como ese beneficio a las personas que son parte de lo privado. Entonces, si solo son beneficios para algunas personas, pues creo que no sería como correcto o justo, sino que sería mejor el bien común. Me encanta el punto de vista del bien común, me encanta, ¿sí? El problema está en que cuando nosotros, ¿sí?, queremos que algo privado sea público, es por buscar el bien común, ¿sí? El tema, en el ejemplo real, ¿sí?, es qué pasa cuando dicen vamos a privatizar. En nuestro país muchas cosas se han privatizado. Y algunos creen que eso funciona mejor. Hay otro tipo de discusión o dicotomía, ¿sí?, en cuanto a qué es lo que debemos aspirar todos como Estado, porque al final todos somos parte del Estado, ¿sí? Gracias, Sardis. Bueno. Voy a... Me paso el correo y busco otro listadito acá. Gidi, no, solo Damasceno que he leído, pero no veo caballeros. Pedro Humberto, Gudiel Melgarejo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Con respecto a yo me enfoqué más en las esferas de pública y esfera privada. Y con nuestro grupo igual llegamos a varias conclusiones. Compartimos en una reunión, pues, varias discusiones, pero llegamos a una sola, ¿verdad? Lo público, la esfera pública, es desigualdad, como ya se ha mencionado. La esfera privada es la igualdad, ¿verdad? Es como en la esfera pública hay un gobernador y un gobernado. Las relaciones son de desigualdad. Esto ya se ha vivido pues en la monarquía y en la actualidad, aún en la actualidad, porque se vive como usted bien lo decía, una explotación de trabajo y ya porque así está pactado y así tiene que ser, ¿verdad? Y ahora lo privado es la igualdad, es una relación y se ayudan entre sí. Ya en la justicia entre lo público y lo privado, lo público hay una justicia distributiva, da a cada quien lo que se merece para a su punto. Y en la privada es conmutativa, es decir, entre ellos se va dando la justicia. Es por igualdad, ¿verdad? Como usted lo dijo, es un contrato donde yo decido qué es lo que voy a aceptar y qué no quiero aceptar. Eso fue lo que llegamos en... Pero no mezclemos el tema justicia con el tema relación, el tema contrato-ley. Contrato-ley es una forma de relación, pero hablando de justicia es otro tema. Justicia distributiva es para la esfera política, para la esfera pública, y justicia conmutativa es para la esfera privada. Pero eso, digamos, no es un sentido más de significado. ¿Por qué? Porque en el ámbito la parte conmutativa es dar una pena conforme, la sanción conforme a lo que sucedió. Entonces hay un como tema de igualdad ahí. Mientras que la parte distributiva, digamos, en la esfera pública, la justicia es un poco como darle a cada quien lo que le corresponde. El enfoque es diferente, pero ahí no podemos mezclar la forma de relación, porque otros se da en función de ley, en el espacio privado se da en función contractual. Entonces, tenemos que revisar un poquito, o sea, que aquí hay muchas dicotomías, por eso ponen muchos ejemplos de discusión para lograr esta parte de lo público y lo privado, ¿sí? Y por eso es que ponen diferentes aspectos, diferentes enfoques, y ya de último, pues, ya empiezan como a hacer la relación y discusión en cuanto a lo público y lo privado. Bueno. Está bien, licenciado. Gracias, Pedro Humberto. ¿Qué otra conclusión aparte de esas? Hola, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo quería agregar algo sobre la dicotomía de lo privado y público. Pues mi compañero es Pedro, pues llegamos a la conclusión de que son la dicotomía del privado y público son dos conceptos muy diferentes. O sea, que cada uno siempre se relacionan entre sí, pero son diferentes. O sea, que cuando hablamos del derecho privado, estamos hablando de la familia, la propiedad y el contrato. Entonces, y el público, estamos hablando del interés público. Entonces, siempre se relacionan entre sí. En mi opinión, pues, no creo que haya algo malo entre el otro y el otro, simplemente tienen diferencia, pero siempre se relacionan, porque bien sabemos que cada persona tiene sus intereses y al mismo tiempo los grupos de personas tienen intereses colectivos, y es por eso que siempre se discute esto, o sea que hay que plantear más sobre este tema. Simplemente eso, licenciado. Gracias. Yo creo que hay mucha discusión alrededor de esto, de lo público y lo privado. Aquí
Y en el chat, es interesante, dice alguien, el derecho público no puede ser comprendido al mismo tiempo en el privado. Sí, hicimos una separación. Son esferas totalmente excluyentes. Una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. No pueden mezclarse. Ahora, ese de no pueden mezclarse va a ser otro tema de discusión. Yo le digo un ejemplo de una empresa privada estaba a expensas del pueblo, porque si no se iba a la quiebra. Ahora el público jamás se iba al pueblo, sino a las necesidades del Estado. Bueno, esa es otra opinión de otro compañero. Voy abriendo aquí otro listado. Aquí estamos. Javier Andrés. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cuéntanos un poco de las conclusiones del grupo. Bueno, llegamos también a varias, lo de desiguales, iguales y lo de ley y contrato, pero bueno, tenemos las tres. Entonces, la que más comprendí también por mi parte fue la de iguales y de desiguales, en la que en lo público es lo de desiguales, ya que el gobierno tiene a sus subordinados a su cargo, los tiene ahí como que fueran, no menos, pero pues no es algo igual. Entonces, y lo privado, pues es lo de iguales, ya que cada persona decide si acatar ese contrato o ya es decisión de él si se mete en esos asuntos. Y también lo de que la política se tomaba como parte de lo público y la economía por la parte de lo privado, ya que el Estado, al tener el mando, volvemos a lo de que no es de igual, y antes se daba eso, ya que el Estado, al tener la política, el poder, al poder a su mando, pues obligaba a otras personas a que trabajaran por ellos. Pero se daba lo económico en lo privado, ya que pues en algunos momentos de la sociedad se les remuneraba, en otros casos pues no. Entonces eso fue como que más que todo lo que quedamos de acuerdo. Se supone que en este sentido, cuando usted habla de lo económico y lo político, ¿sí? La economía viene dada por una relación de oferta, demanda, hay una relación ahí privada de yo compro, yo vendo, y se supone que ahí es una relación entre iguales. Ajá. Se supone, y digo se supone, porque puede venir incluso alguien y puede tener rango político, pero él me está comprando y ahí no cambia, o no debería de cambiar la relación económica de consumidor y yo de vendedor, o si cambia, ¿sí? Y luego en la parte política tampoco debiera de eso y de tener injerencia la parte económica, ¿sí? Aquí están las empresas privadas y aquí está el orden público, el orden político, y no debería tener injerencia, ¿o sí? ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, pues, que vivimos nosotros, sí, yo pienso que sí afecta cuando entra la política en lo económico, ya que, pues, puede darse varios. Primero, porque tal vez no hay trabajo para darse esa economía, ya que el Estado, pues, o el gobierno no aporta con trabajos así en las áreas del interior. Y también, bueno, ya en lo económico, pues ahí sí pienso que no podría entrar tanto a lo político. O sea, me refiero del gobierno a lo económico, puede que afecte, pero de lo económico al gobierno, pues
sí afecta porque ellos no cumplen, o sea, roban y no sé si me voy a entender. Pues eso es lo que pienso. Aquí lo interesante es el tema de los procesos paralelos, ¿sí? ¿Por qué los procesos paralelos? Porque la parte privada empieza a mezclar, empieza con la parte pública, ¿sí? En realidad hay muchas cosas que pasan. Realmente la política debería estar separada. Como decía alguien de la parte privada, alguien decía de las empresas privadas, sí, debería estar separado. Pero nuestro país es un estado en donde la parte pública a veces se mezcla. No a veces. Aquí los gobiernos están sujetos a los poderes de la parte privada, al poder del dinero, y no debiera de ser así. Porque eso debería estar conceptualmente separado. Una cosa es lo político, otra cosa es lo económico. Muy millonario puede ser, pero no debería ejercer influencia en el tema político. Sin embargo, en esos temas vamos a ver cómo de los dos lados empieza a haber algún nivel de organización para tener incidencia en el otro ámbito. Reitero, que no debiera de ser, pero sí se da. Voy con otro grupo. Gracias, Javier. Licenciado. Oye, aquí un grupo pequeño de 5. Ashley Yamilet. Ashley Yamilet. Licenciado, buenas tardes. Buenas Ashley tardes. es de mi grupo, pero por problemas de salud no pudo ingresar hoy. Ya. Yo también tengo problemas de salud y pude ingresar, fíjese, pero es un decir. Lo escucho, Nelvin, ¿es usted? ¿Está bien, licenciado? Como grupo hicimos 4 conclusiones. Ajá. ¿Le gustaría algún tema en específico o le leo cualquiera? Bueno, se la expongo. Y yo pensaría que usted me comentara un poco, así un poco más abiertamente, cómo les fue para conseguir estas conclusiones. Sí, no que lea, sino que me comparta, que me diga a qué conclusiones llegaron. Sí, primero el tema estaba un poco complicado de entender, entonces como coordinador me tomé la tarea de hacer un resumen y enviársela a los compañeros del grupo para poder charlar mejor sobre el tema. Luego hicimos la reunión y la integración de conclusiones, sin dejar fuera el punto de vista de ninguno, tratamos de unirlas todas. Bueno, ya qué conclusiones llegaron. Una de las que llegamos trata sobre la publicidad y el poder invisible. Y bueno, al estar en una república, el poder debería ser visible. Pero cuando terminamos de leer la lucha entre ambos, concluimos en que ninguno se pone encima del otro, ya que el poder invisible no ha decaído y coexiste actualmente con la publicidad, mediante la influencia que tiene el poder político sobre los medios. Ustedes aquí están abordando otra parte que es interesante. A veces nosotros mezclamos lo público con lo que tiene publicidad, con lo que los demás pueden ver, y que es una discusión también de la lectura al final, y lo privado con lo que está como en secreto, como escondido. Sin embargo, esa es una relación que no es precisamente, puede parecer, pero es otro nivel de conceptualización. No es la conceptualización
conceptualización del tema de lo público y lo privado. Porque al final, digamos, en la parte pública, ¿sí? Muchas cosas se dan viéndolo de la parte de que no se da a conocer privadamente, en secreto, muchas decisiones. ¿Sí? Mientras que en muchos casos la parte privada puede incluso dar a conocer cómo se están dando esas relaciones en el espacio privado. Entonces, una cosa es cómo los demás ven o pueden ver tanto lo privado como lo público. Ahora, lo ideal es, y en estos tiempos, esperamos que haya mayor transparencia en el tema del espacio público. ¿Por qué? Porque queremos ver todos y queremos conocer que las cosas se estén haciendo bien. Lo público debe de ser público. Dos conceptos diferentes que, aun cuando puedan parecer que son lo mismo, no son lo mismo, porque hablamos que lo público sea público, hablamos uno en cuestión de derecho y uno en cuestión de difusión, como usted decía, en cuestión de medios de comunicación, o cómo, de alguna manera, este derecho realmente es conocido por todos y nosotros podemos juzgar si esto se está haciendo de la manera correcta. Si se dan cuenta ustedes, tú eras pequeña, pero tenía muchas cosas, muchas que poder debatir. Lo interesante era poderlo debatir, y era por eso que yo les decía, ¿por qué no realmente podemos analizar un poquito y traerlo a la realidad nuestra, a la realidad de nuestro país? Irma Yolanda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ahorita. Nosotros en nuestro grupo estuvimos debatiendo también sobre lo público y lo privado y llegamos también a la conclusión que son dos esferas que siempre van encaminados de la mano. O sea, lo mismo que casi han expresado mis compañeros. Hemos entendido que sí existen las dos esferas siempre y que lo privado siempre se va a las empresas privadas y todo, y lo público que todos siempre tenemos que como que pagar por los servicios o por todo. O sea, siempre nunca obtenemos nada de gratis, sino que siempre seguimos pagando por todo lo que deberíamos de tener en sí. Y en lo privado también, de que las personas hacen un contrato y deciden, como habían expuesto antes, ¿va? Si aceptan o no las condiciones. O sea, no están como que sometidos a seguir ese orden. Y en cambio en lo público, pues nosotros necesitamos de ciertas cosas que igual tenemos que pagar, ¿van? Y estar sometidos bajo esas reglas. Pero lo privado le da mayor libertad, porque usted puede decidir. Ajá, eso es lo que en lo privado sí puede uno decidir si lo acepta o no lo acepta. Es por eso que, como quien dice, que no van tan desiguales como en lo público. Y en lo público solo hay un tipo. Sí, así es. De ser que se brinda. Que usted no discuta cómo se lo puedan dar, porque no hay otro que usted pueda disfrutar. Ahora, exacto. En la realidad, eso sí es mejor lo uno que lo otro. Realmente usted tiene la libertad de escoger en el tema privado. Fíjese que en el tema privado sí tendríamos que escoger, pero a como está nuestra economía, no como que no nos da mucho para escoger. Nos mantenemos siempre bajo seguir el orden de lo que podamos obtener, porque no siempre tenemos las mismas oportunidades todos. Bueno, pero volvemos otra vez. Cuando yo decía libertad de decisión, es que se supone que lo privado nos da las opciones y nosotros escogemos cuál es lo mejor. ¿Sí? Uh-huh. ¿Realmente eso pasa en nuestro país? O sea, pueden haber mejores condiciones en la parte privada, y hablamos en la parte económica, como para poder decidir esto es mejor.
¿Realmente tengo esa libertad de decidir? Pues fíjese que no tenemos la libertad de decidir si sí podemos. Yo pienso que depende de nuestra situación en la que podamos estar nosotros para poder decidir, porque ahí sí somos libres, no nos están obligando, ¿va? O sea, si nosotros podemos aceptar así como requerir un servicio, pero depende de nuestras posibilidades. Lo que pasa es que a veces decimos, bueno, que tenemos cierta libertad, y a veces no es muy cierto, ¿sí? Uh-huh. Y si lo vemos nosotros de la parte privada, el tema, me voy a meter hasta aquí, hasta en la parte consumista, no tenemos mucha libertad, hasta nos convencen de elegir algo. Alguien decía, un psicólogo social, que la decisión que tomamos es mentira que somos libres para tomarla. Nos condicionan para tomar cierta decisión. Y luego si nosotros, por ejemplo, dice, esta es la marca, esta es la mejor marca, y usted la toma porque así se la han vendido, así le han dicho que es la mejor marca. Entonces, según usted decidió, pero no. Le empujaron a decidir por esa marca. O si lo vemos desde el tema de los servicios, y veo yo el tema de Internet, no tiene mayor opción. O es Claro o es Tigo. Y realmente puede usted decidir que entre ellos dos haya lo mejor. Al final los dos servicios se parecen, como que se ponen de acuerdo para tener las mismas fallas y las mismas condiciones. Y vuelta de nuevo, ¿hasta dónde en este espacio que se supone es privado, realmente yo me siento libre en decir, no, aquí hay alguien que me lo está ofreciendo mejor? Y realmente no, me termina siendo lo mismo. ¿O no? ¿Cómo lo ve? Exacto, licenciado, tiene toda la razón. ¿Alguna otra conclusión, Irma? Tal vez alguna de mis compañeros de grupo. Está pidiendo pelo, Irma. Está muy difícil, licenciada, me costó mucho entender. Fíjese que lo que pasa es que tal vez está un poco como filosófico el tema, porque se va a las esencias y le mete uno en la esencia. Yo creo que no nos teníamos que dejar llevar mucho con tratar de analizar la esencia de los conceptos, sino que ver un poquito su aplicación. Y entonces creo que todo tiene su forma de aplicar a la realidad, y luego ya en la realidad es más fácil discutir, porque lo que yo le estoy planteando era más fácil discutir con sus compañeros, ¿sí? O como cuando decimos en el tema de la parte paralela, es más fácil discutir si es bueno privatizar o no. Exacto. Por ejemplo, y los servicios públicos. Pero a veces nos quedamos tratando de entender lo que el libro dice. Es que el libro dice, y nos perdemos un poquito en el sentido. No tenga pena, no es fácil, porque tampoco estamos acostumbrados muchos a leer. Pero al final las ideas más específicas o más concretas ahí están. Solo es de saber tomarlas, y luego el gran reto era debatirlas. Gracias, Irma. A usted, licenciado. A la orden. Christopher Giovanni. Buenas tardes, licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues ahí tratando de hacer la conclusión, ¿verdad? Llegamos al acuerdo de lo público, que cada quien se merece y corresponde. De igual manera, acá a sus necesidades, ¿verdad? El Estado, haciendo uso del bien común. Y ahora con lo del privado, yo siento que es un contrato que, o sea, nos ponen de qué aceptar y qué no debo aceptar. También hay un punto de vista que da a conocer el espacio privado. Lo ideal es que haya una mayor transparencia, qué debo aceptar y qué no debo decidir por sí mismo. ¿Y usted cree que el Estado realmente busca el bien común? ¿Me puede responder, me puede repetir, se trabó el internet? ¿Usted cree realmente que el Estado
y voy a hablar del Estado guatemalteco, ¿realmente aspira el bien común? Mayormente, hoy en día, siento que no. Por ejemplo. Por ejemplo, falta de trabajo, empleo. No aspiramos a más. O sea, nos quedamos siempre abajo. Y, o sea, cada estado que entra, o sea, promete al pueblo varias cosas y al final no, ¿cómo le explicaré? ¿Cómo le explicará? No, o sea, no se da a conocer nada, ¿verdad? Porque siempre dicen varias cosas, pero al final no hacen nada. No cumplen. No cumplen, así es. Sin embargo, el Estado no solo es el gobierno. Quiero que aclaremos. El Estado somos todos. Es esa organización que tenemos como sociedad en este país que se llama Guatemala, en un territorio que está ahí medio delimitado. Ahí ya no sabemos, algunos hay toda una discusión en el tema de Belice, hasta el territorio está en discusión en Guatemala. Pero se supone que tenemos un territorio, que tenemos aquí un país, tenemos leyes, tenemos una constitución. Pero el gobierno es una parte del Estado. La población es otra parte. ¿Sí? Y por eso decía, ¿será que aspira este Estado el bien común? Entonces no solo es si un gobierno viene y me ofrece y no me cumple, ¿sí? Sino es nosotros como sociedad guatemalteca, ¿realmente aspiramos el bien común? Licenciado. No, licenciado. ¿Por qué no? Yo considero que uno de los aspectos que, digamos, prevalece en nuestra sociedad es que a pesar de que estamos hablando de público y privado, todos aspiramos a mantener digamos, de alguna forma todo privado, porque, por ejemplo, estamos hablando, digamos, de una propiedad inmueble, un terreno. Si esa propiedad es mía, aunque yo vea a una persona con necesidad, no voy a querer dársela porque es mía. Y yo voy a luchar por esa parte que me corresponde. Y yo veo que así, de esa forma, es como nos manejamos como sociedad. Todos buscamos el bien personal, no el bien común. Sí hay personas y hay comunidades y podríamos decir que hay tal vez asociaciones que buscan ese fin, pero es muy difícil que se dé, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahorita del trabajo, de la educación principalmente. Es una de las cosas bien importantes que yo digo, no hay educación en Guatemala y por eso las personas a veces no podemos venir y tratar de ser mejor, ¿verdad? De buscar algo diferente en la vida, porque la sociedad también no lo permite. Actualmente con la pandemia, ¿cuántos realmente están estudiando? Solamente los que están en colegio, los que están y digamos nosotros como universidad, que ya estamos hablando del área superior, pero digamos en lo que es la educación primaria, secundaria, solamente vienen y están trasladando guías. Ese no es estudiar. Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, definitivamente estamos mal, porque cada quien busca su propio beneficio. Los maestros dicen, no, yo no puedo darles la información a los niños de otra forma porque el gobierno no me está dando internet, entonces yo no voy a transmitir, ¿verdad? Y los niños y los papás de los niños no tienen el acceso, entonces es bastante complicado esa parte de venir y decir si realmente qué es lo que nosotros deseamos y quisiéramos hacer como sociedad y como Estado. Pero aquí un poquito el tema,
Por eso les decía, a veces lo público se mezcla con lo privado. Y entonces vemos nosotros en la parte política, en la parte de gobierno que se está diciendo, se olvida que el sentido debía ser bien común y empieza a prevalecer el bien individual. ¿Bien individual de quién? De ciertas empresas. ¿Por qué no se libera el Internet para educación? Porque si usted puede, digamos, se queda sin datos, pero en su dispositivo usted puede entrar a la página de Internet de su empresa y puede cargar saldo. ¿Por qué sí puede entrar a esa página y no puede entrar a otras? Porque ellos deciden que solo a esa porque iba a comprar el saldo, ¿sí? ¿Y por qué no dejan entonces la posibilidad de entrar a ciertas páginas en donde usted va a estar educándose? No, porque entonces la parte del gobierno está cuidando los intereses privados y no debería ser así. Se supone que la parte política, la parte pública, protege el bien común. Aparentemente, por eso yo les decía, una cosa es la discusión teórica de lo que debe y otra cosa es lo que es o lo que está pasando en nuestro país. Quizás hay más algunas organizaciones e instituciones que velan más por el bien común que la misma parte política, ¿sí? Están más viendo el interés individual, el interés personal, ¿sí?, que viendo el bien común. Entonces, es interesante ver cómo esta parte, que no debiera de mezclarse, porque dice la teoría que son excluyentes, que una cosa es lo público, otra cosa es lo privado, pero en nuestra realidad se van mezclando. Hoy por hoy. Buenas tardes. Diga, Francisca. Buenas tardes, que el sistema hacia el lado de los que más tienen, ¿verdad? El tema de les conviene a ellos que, pues, mientras menos educadas y que sepan lo que están en el país, digamos, mientras menos sepan, mejor, porque yo digo, imagínense que todos supiéramos cómo realmente funciona el sistema, o sea, se les volvería un caos, ¿verdad? Entonces yo pienso que ellos, por la misma situación en que están formados, ¿verdad?, que no es conveniente para ellos que haya educación y todo eso, siempre están como tratando de que sigamos así, ¿verdad?, que haya menos educación y todo eso para poder mantenerse ellos siempre en el poder, ¿verdad? Gracias, Roselinda. No, definitivamente que hay un círculo vicioso, pero ese es nuestro estado. Porque ustedes voltean a ver a los estados europeos, son muy diferentes, ¿sí? Hay una validez más por el tema social. Por ejemplo, Angela Merkel, socialista, 16 años en el poder, y miren ustedes cómo dejó Alemania, ¿sí? Mejoró mucho el tema Y si ustedes ven los beneficios, pongo ejemplo de Noruega. Digamos, allá las mujeres tienen derechos mucho mejores que los tienen en Guatemala. ¿En qué sentido? Cuando van a tener bebé, tienen un año post. Imagínense ustedes ese nivel de beneficio. Hay los papás, no sé si tienen un mes, también tienen un hijo. ¿Esto cómo se logra? Claro, teniendo estados fuertes, estados económicamente fuertes. Y son estados que realmente donde la gente aporta. Si ustedes se recuerdan por ahí, por ejemplo, era una discusión, los temas cuánto realmente gana Messi o Cristiano Ronaldo, pero les ponen, uno dice, pero brutos, dicen, porque realmente ellos ganan menos. ¿Eso qué significa? Si le ponen 30 millones brutos, realmente van a recibir como 15, como 18. ¿Por qué? Porque casi el 50% de los que ganan bien va de impuesto al Estado. Eso no pasa aquí en Guatemala. Eso no pasa acá. Allá sí. Entonces, por eso que son estados fuertes económicamente. Aquí, la gente que más tiene es la que menos paga. Si no tuviéramos otro tipo de realidad, otro tipo de condiciones. No tenemos un país que ¿cuánto tiene? No sé, 12, no, menos de 10, son como 8,000 millones de dólares en
presupuesto que está en el tema de impuestos, ¿sí? Pero si realmente la ley fuera realmente que se aplicara adecuadamente y se buscara el bien común, entonces tendríamos nosotros recursos realmente sorprendentes para tener un mejor país, mejor educación, mejor salud, mejor todo. Entonces, es complicado este tema de lo público y lo privado, y cómo eso después caemos nosotros a los dos ámbitos y decimos, no, es que el hospital privado es mejor, aunque lo tenga que pagar, que el hospital público. Y que no debiera de ser, porque nosotros, digamos, el Estado debería darnos una condición de salud. Si usted va a Suiza, por ejemplo, y usted se enferma, va al hospital público, y las condiciones del hospital público son como las condiciones de cualquier hospital privado aquí en Guatemala. Porque nosotros no podemos tener esa parte. Hay ahí cosas que nos están metiendo, no solo en la discusión esta de conceptos que son separados, que tienen, que cada uno tiene su propia significado, lo público y lo privado, sino que a la larga, cómo realmente están sucediendo, cómo se están aplicando en nuestro país. Me cambio de grupo, porque el tiempo igual se nos está yendo, pensé que íbamos a escucharnos a todos. Licenciado, disculpe, entonces al final, tanto público como privado nos termina jodiendo, porque, o sea, el privado está como que destruyendo a lo público para beneficiarse, o sea, cierta parte, pues, o sea, al final ni el derecho público nos beneficia a todos, ni el derecho privado, o sea, que al final salimos perdiendo de las dos maneras, ¿no? En este país, así usted dijo una verdad, mire, que es nuestra realidad. Lamentable, pero cierto. El Estado debería estarnos protegiendo. El Estado debería estar creando alguna situación para que suceda el bien común. O sea, los gobiernos, para que el Estado realmente funcione. Pero no. El Estado acá, a uno le dicen Estado fallido, porque incluso los gobiernos no están para garantizar el bien común. Solo están para garantizar el bien particular. Como que se está privatizando más el gobierno en lugar de responder a su verdadero sentido, otra vez, que es el bien común. Y tienen la capacidad de imponer, porque un gobierno tiene la fuerza, digamos, para poder, la fuerza coercitiva para poder hacer las cosas, pero no lo hace. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a la gente se le olvida esta parte. Y olvidan que realmente deben de buscar ese bien común. Entonces, ustedes ven congresos que en general votan no por un bien común, sino por un bien individual. Y entonces ya no saben nosotros qué hacer como país. Porque lo que se supone que nosotros en la teoría debe de ser mutuamente excluyente, dos espacios diferentes que no tienen nada que ver, están todos revueltos. Pero gracias por el comentario. Voy a otro grupo para escucharlos también. Emilia Azucena. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenme cómo les fue en su grupo. ¿Qué comentaron acerca de lo público y lo privado? Pues la verdad es que nos fue bastante bien. Hicimos nuestra reunión correspondiente y pues salieron muy buenas conclusiones acerca de lo que es la dicotomía y la relación entre iguales, ¿verdad? Que una de las conclusiones en la cual nuestro grupo pudo llegar, ¿verdad? De que la dicotomía no son que sean iguales, sino que son equivalentes. O sea que podríamos decir que las mismas personas tienen los mismos derechos, únicamente que separamos el derecho público y el derecho privado. Que la mayoría de derechos privados nosotros tenemos que pagar. En cambio, el derecho público, como la misma palabra lo dice, el mismo gobierno nos tiene que proporcionar a nosotros. Esta es una de las conclusiones que nuestro grupo llegó. Ahora, la otra es sobre la justicia conmutativa y justicia distributiva, que debería de ser, como lo dije anteriormente, debería de ser iguales, pero realmente
hay cierta área la cual tiene un privilegio mayor que otra, que las personas que tienen un menor rango económico no tienen las posibilidades para obtener ese tipo de justicia. A veces le da más importancia por el nivel económico, o como nosotros decimos, va por el cuello que tiene la persona y no realmente por lo que es y por los derechos que tiene uno como persona, porque todos, como la palabra lo dice, todos somos iguales. Claro, pero entonces ahí otra vez se empiezan a mezclar cosas que no deberían mezclarse. Y hablamos del tema de justicia, ¿sí? Hay un ámbito donde debe de ser conmutativo, que es el ámbito privado, ¿sí? Se le debe castigar conforme a lo que usted ocasionó. Pero a veces no pasa eso. ¿Por qué no pasa? ¿Sí? Y luego, pues, la justicia distributiva, que es otra área, ¿sí? Muy diferente a esta. Sin embargo, en la parte comunitaria debe de haber corresponsabilidad, debe de haber reciprocidad entre, bueno, el tipo de pena que se le está dando. Alguien vino y asesinó a alguien, ¿hasta dónde realmente recibió la pena adecuada? ¿O no? ¿O cómo pasó dentro del ámbito para que al final, por ejemplo, algunos salgan libres y no pase nada, y en otros casos gente que hizo cosas menores, pues termine muy, muy castigada. Ahí pasan cosas también en lo de la justicia que otra vez no funciona. Alguien ponía aquí, el bien común es verlo del lado ideal. Pero eso se debe construir, o sea, no debe ser una cuestión ideal. O sea, como país deberíamos de construir esto que queremos como país, ¿sí? Entonces el derecho privado, el derecho público es algo que aplicamos. Y aquí ustedes que van a estar en los diferentes ámbitos, tienen que apegarse al derecho y tienen que realmente ser transparentes y tienen que ser leales al principio, no leales a ciertos intereses, sino cómo lo desarrollo, cómo lo ejecuto. Pues tengo que permanecerme incólume, yo no tengo que venderme, mi conciencia no se vende, y yo lo voy a manejar de esa manera. ¿Sí? Dice Heidi Enid, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero ya, yo les decía Pepe Mujica, ¿no? El poder no corrompe, solo saca lo que uno ya es. Entonces, si la educación no me formó con principios, valores, bien definidos, claro, entonces sí fácilmente voy a incurrir y voy a cambiar lo que soy. Si en el fondo yo ya era, ¿sí? Es como pasa con las personas que a veces quieren negar, digamos, la parte que son, porque la sociedad ha castigado, por ejemplo, el tema de la preferencia sexual, la sociedad castiga, censura si alguien tiene un nivel de preferencia sexual. Entonces, hay quienes viviéndose. Al final, cuando se lo permiten, sale, no porque ahora, digamos, esté dando mayor énfasis en eso, sino porque ahora hay una mayor apertura, entonces sale lo que usted realmente es. Ese es el punto de vista este. Entonces, si usted en el fondo le gusta enriquecerse ilícitamente, cuando le toque y vea a usted ahí que hay posibilidades, lo va a hacer. Pero si a usted no le gusta, si usted sabe que eso es incorrecto, no importa, como diría el imperativo categórico de Kant, usted sabe distinguir y en el fondo de su conciencia sabe lo que es correcto y sabe que no puede tomar otra decisión más que la correcta. Dice Rosalinda, pero el utilitario, el derecho privado, algunas veces si este no se cumple, hace falta acudir al área pública de las instituciones. Sí, pero es por cómo se funciona la dinámica. Los seres humanos al final, y máximo en este país, pues hacen que las cosas lamentablemente
Si el sistema funcionara, usted no tiene problema en decir sí, me detuvieron, pero la cosa aquí, yo no soy culpable, no hay problema, yo sé que la cosa va a ir bien, me va a dejar libre y ya. Entonces se da cuenta, no, usted va a salir libre solo si paga. No debiera de pasar, pero pasa. Entonces como que aquí la justicia hay que comprarla. Y solo hay justicia para quien pueda pagarla. Y para quien no, pues tiene que pagar algo a veces que no hizo. Y son de las situaciones que se nos van dando. Bueno, recojo una última opinión de un último grupo. María José de León. Ya no está María José de León. Bueno, quizás por la hora y porque tal vez ya me cansé también de hablar un poco. Solo llamé, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10 grupos. Creo que falta un montón. Pero la discusión creo que es interesante. Por ahí vamos a ir revisando las tareas y vamos a seguir comentando. No era tanto que ustedes tomaran el texto y lo resumieran y trataran de parafrasear un poco. Lo más importante era tener conclusiones más reales, más objetivas, más aplicadas a la realidad. Y cada aspecto de la relación dicotómica que los iban ejemplificando era interesante, porque empezaba a partir y de situaciones conceptuales, pero luego ya se iba hasta la parte, como decíamos, terminada con la parte de lo público y lo privado que se refiere a la publicidad, o sea, a qué tanto secretividad puede haber entre un ámbito y otro. Bueno, jóvenes, qué gusto saludarles y haberles saludado. Los veo el próximo miércoles para nuestra respectiva clase. Feliz tarde, Luis. Gracias.